Qué bueno que estás aquí hoy, y si eres seguidor de Jesús, de seguro hay un desafío para ti hoy. Y si no lo eres, o si lo fuiste en algún momento, el Jesús que no te interesa no es el Jesús que conocieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ni Santiago, el hermano de Jesús. Y no es el Jesús que se le apareció al apóstol Pablo. Si te enseñaron a Jesús de una forma errónea y probablemente eso no despierta en ti nada, hoy quiero que lo veas de otra manera. Si las enseñanzas de Jesús, tal como se te presentaron durante tu infancia, no te impactaron, puede ser porque recibiste la mayor noticia falsa de la historia acerca de el ser más importante que ha pisado esta tierra, como lo es Jesús. ¿Qué pasaría si la respuesta que le da sentido a toda nuestra fe se hubiera perdido por el camino? Y me alegra mucho que estés aquí y a los que están conectados a través de YouTube, escuchando o viendo, porque quiero que tú y todos en esta ciudad y el mundo reconozcan, aprecien y acepten a Jesús como quien realmente es. Y quiero mostrarles 4 aspectos importantes de Jesús que han quedado ocultos a través de toda la historia, y por eso hemos diseñado esta serie llamada El Último Reino. Y si les diera la versión de Jesús que la mayoría de nosotros conocemos, y que se está perdiendo, que no conocemos y que se está perdiendo la mayor parte de la gente. ¿Qué tal si tú recibieras esa versión correcta? Y es que muchas veces, casi sin darnos cuenta, hemos reducido a Jesús a una serie de funciones. En otras palabras, cuando nos referimos a Jesús, nos referimos a Él basado en sus funciones y no en quién es. Y vamos, es como que usamos a Jesús como los apps de nuestro celular para ciertas cosas, y eso puede hacernos perder de vista quién es Él en realidad. Entonces, en crisis lo usamos como una línea de emergencia, en muerte como un pase de entrada, y en la culpa como un borrador de errores. Pero honestamente, ¿son estas funciones de Jesús la historia completa y realmente quién es Él, o solo son, digamos, los beneficios secundarios de una trama mucho, mucho más grande que debemos conocer? Pensemos esto por un segundo. Mire, nadie en su sano juicio presentaría a su esposo o a su esposa de acuerdo a sus funciones. Imagínense que yo les presente a Yesenia, a mi esposa, y les diga, conoce a la que cuida a mis hijas. Ok, entonces, conoce al que saca la basura, al que aplasta las cajas de Amazon y las mete ahí en el reciclaje. Vamos, eso sería absurdo, ¿no les parece? Incluso sería ofensivo, ¿no es cierto? Cuando usted se refiere a Jesús como Salvador, en ese momento se refirió a una función de Jesús, pero ese no es su rol principal. Cuando usted se refiere a Jesús como quien contesta sus oraciones, te estás refiriendo a una función de Jesús, pero no a su rol principal. Señores, ya tenemos que ver a Jesús con su rol principal. ¿Quién realmente es Él? Así que no podemos continuar haciendo exactamente lo mismo como si hiciéramos algo que ofende a nuestros esposos o a nuestras esposas, refiriéndonos a sus funciones, con la figura más importante de la fe cristiana. Y si vienes hoy por primera vez, entonces yo quiero que tú entiendas y conozcas quién es Jesús, porque cuando tú puedes conocerlo, realmente la manera en que lo ves
cambia tu visión de la vida y la historia se vuelve más fascinante porque la confusión viene no solo porque hubo una mala traducción, sino por una falta de traducción, que es mucho más profundo, el error. Un pequeño detalle lingüístico cambió el curso de la historia. Y vamos a ir al año 382 después de Cristo. Hubo una traducción llamada la traducción de la Vulgata. Entonces, nosotros tenemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes escribieron los evangelios, escribieron en el idioma griego koiné, que era el griego que usaba la gente común de la época. Pero hubo un momento donde el griego, recuerdan que nosotros, la historia del mundo políticamente se ha dividido en varios imperios hasta que ya dejaron de existir los imperios. El último imperio que gobernó la tierra fue el Imperio Romano. Después del Imperio Romano no hubo más imperios. Así que el griego gobernó y ellos no solo traían un gobierno, sino que traían su idioma. Y el mundo comenzó a hablar en griego. Y los romanos adoptaron el griego también como su idioma cuando se hicieron dueños del mundo. Y Jesús nació bajo el Imperio Romano, ¿lo recuerdan? Entonces ellos hablaban un griego, pero era el griego común. Era diferente al griego que se hablaba cuando había un juicio formal o cuando establecían políticas o en la corte. Era el griego común, el griego koiné. Y escribieron en ese griego. Pero luego el mundo dejó de hablar griego y comenzó a hablar latín. Y el latín entonces se volvió el idioma común del mundo. Y de allí vienen las lenguas romances. ¿Y cuáles son las lenguas romances? El español, el portugués, el italiano, el francés. ¿Lo recuerdan? Ustedes lo estudiaron, ¿verdad que sí? Y por supuesto que no estudiaban para pasar los exámenes, estudiaban para aprender. ¿No es cierto? Entonces, ahora veamos. La Vulgata entonces no era más que la traducción de la Biblia en el idioma que ahora hablaba el mundo, después de hablar el griego, y era el latín. Y se la debemos a un hombre que en la historia se conoce como San Jerónimo. Y se convirtió en la Biblia oficial de la iglesia hasta el siglo XVII. Y durante más de 1000 años, las misas se celebraron en latín. Así que usted iba a una iglesia y la misa era en latín. Es más, hasta 1900 las misas se celebraban en latín. De hecho, hoy día hablamos de la misa moderna dentro de la Iglesia Católica. ¿Y qué es la misa moderna? La que se habla en tu idioma. Pero todavía, si tú quieres ir a una misa clásica, tú podrías ir. ¿Sabían eso? Usted puede preguntar en cualquier parroquia católica, ¿dónde hay una misa clásica? Y le da la dirección, vaya a tal parte, y usted va y escucha la misa en latín. Porque claro, uno quiere escucharla en latín para entenderla mejor. Entonces, allí el latín entonces se volvió la lengua más importante. Pero hagamos un paréntesis y entendamos que hay una diferencia entre traducción y transliteración. Una traducción es que yo tomo una palabra que está en un idioma y le doy el sentido en el significado de otro idioma. Pero cuando la traduzco, la palabra no se parece en nada. No uso ni la misma forma de pronunciar, nada, no se parece en nada. Por ejemplo, en inglés, door, puerta. ¿En qué se parece door a puerta? En nada. Porque ahora lo traduje. Entonces, la transliteración es diferente. En la transliteración no me importa el significado, me importa es el sonido.
que suene parecido, casi igual a cómo se oye en el idioma original. El idioma original entonces era el griego. ¿Y qué hizo San Jerónimo? Transliteró el rol más importante de nuestro Señor Jesús, que es Rey. Es como cuando uno comienza a entender por qué la gente dice las cosas que dice aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, hay que pagar los biles. ¿Qué tiene que ver eso con las facturas o con los créditos? O sea, nada. Pero solo lo transliteramos, ¿sí o no? Lo transliteramos y comenzamos a usarlo como si fuera lo correcto, pero es una transliteración. Yo recuerdo cuando la primera vez que escuché la palabra carpeta. Para mí carpeta siempre fue donde se metían los documentos, ¿o no? La carpeta. No, porque hay que comprar una carpeta para la puerta. Y lo que querían era comprar un tapete, pero no, le decían carpeta. ¿Por qué? Porque cuando iban a la tienda, el americano le decía, el carpet. Ah, sí, bueno, sí, esa carpeta, la carpeta, claro. En ese momento lo transliteramos. Mis hijas, por ejemplo, si andamos en la calle, me preguntan, papá, ¿tú trajiste la carta? ¿Qué carta tenía que traer? La carta para comprar. Transliteran card, de tarjeta, por carta. Porque lo importante ahora es el sonido. Por ejemplo, yo recuerdo una vez llamé a alguien que trabajaba en la parte de construcción porque había un tubo que se había roto. Y le dije, hey, tengo una filtración. Ah, lo que tiene es un liqueo. ¿Liqueo? ¿Es una transliteración de leak? ¿O no? Y así vamos transliterando. Piensen entonces lo que ocurrió. En el griego, Cristo se escribe así y así se pronuncia. Y su traducción es Mesías. Para el griego era Mesaya. Y por eso vemos en el Nuevo Testamento muchas veces que a Jesús le llaman el Mesías tomándolo del hebreo. Entonces, en el griego, Cristo, en el hebreo, Mesías, en el griego, Cristo, que quiere decir el rey, el elegido para reinar, en el latín, ¿qué hizo San Jerónimo? Lo transliteró y colocó Christus. Y eso pasó a nuestro español con la palabra Cristo. Pero ahí no hubo traducción. Ahí hubo una transliteración. Porque Cristo es el significado de un título, un rey, así un título poderoso de realeza se transformó con el tiempo en lo que muchos consideran como un apellido. Jesús Cristo. Bueno, me imagino, se llama Jesús y el apellido es Cristo. Y el sonido se mantuvo, pero en el camino se perdió algo vital, su esencia. Su esencia se evapora de nuestra mente. Y cuando decimos Jesucristo, que la peor parte le tocó al español, para que sepa, porque por lo menos en inglés hay dos palabras, no una. No hay en inglés Jesucristo, Jesus Christ, no hay Jesucristo pegado. Nosotros lo pegamos, peor todavía, transformamos un nombre y un título en una sola palabra y borramos el significado más importante del título más importante, del rol más importante, de la imagen más importante de Jesús. Así que lo vemos como un proveedor de servicios. Jesús pasa a ser para muchos creyentes como un proveedor de servicio y entonces pensamos que lo más importante que vino a hacer es a morir por ti y por mí.
Ojo, yo no le resto importancia a la obra salvífica de Jesús, solo que eso no es lo más importante que él vino a hacer. Porque si lo más importante que vino a hacer habría sido morir, se hubiese quedado muerto, pero él resucitó. Es más, él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la doy, yo la entrego. Y al resucitar nos muestra que él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte y que él es Dios. Y entonces comenzamos a convertir a Jesús en un medio para un fin, y es que nos asegura nuestro cielo. Pero él no vino solo a realizar ese acto, sino para asumir su cargo, y su cargo es que él es el rey soberano. Y él vino a reinar. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Cuando te dicen ¿qué vino a hacer Jesús? Y tú dices, vino a morir por mí, cortas la historia más importante. No, eso fue un acto, eso fue una de sus funciones. Lo que él vino a hacer fue establecer un reino, a reinar. Y ahora, cuando lo veo de esa manera, pasa de ser un medio a convertirse en el fin de mi vida. Jesús ya deja de ser el medio y comienza a ser el fin. Gobierna el universo. Jesús no es una opción para agregar a tu vida. Él es el rey que define tu vida. Jesús no es un accesorio de tu vida. Jesús es tu vida, porque sin él estarías muerto, separado completamente del Padre. Si no tuvieras ninguna tradición religiosa previa, imagínatelo. No conocías el catolicismo, nunca habías leído la Biblia, no sabes nada de la fe cristiana, nada. Y estuvieras leyendo el Nuevo Testamento, entenderías, mientras lo lees, que Cristo no es un apellido, sino que significa el Rey. Lo más probable es que no, porque Cristo evaporó el significado, porque es una transliteración y no una traducción. Debería decir Jesús Rey. Cada vez que leemos Jesús, es más, como les dije, lo unimos en español, algo que lo hizo peor. Cada vez que yo leo Jesucristo, yo leo Jesús Rey, Jesús Mesías. Y no puedo perderlo de vista. Entonces, en el contexto judío de la época, era un sinónimo directo de rey. Era un sinónimo directo de un cargo, de un título oficial. Y este pequeño cambio lingüístico tuvo una consecuencia gigantesca. Su identidad principal se diluyó para convertirse en un simple nombre. En un nombre. Así que el reino en las Escrituras fue oculto a nosotros, aun cuando está a plena vista. La idea de un Jesús como rey está presente desde Génesis hasta Apocalipsis. 27 veces en el Nuevo Testamento. En los 27 libros del Nuevo Testamento se menciona casi 500 veces esto de Jesús rey. Pero se oculta tan fácil a nuestra vista. Piensen esto, nació como un rey. Eso lo dice Mateo y lo dice Lucas. Fue crucificado como un rey. Y Marcos y Juan nos lo dicen una y otra vez. Fue reconocido como un rey cuando Lucas escribe Hechos, y las epístolas e incluso el Apocalipsis nos muestran que él regresará como un rey. Así que pensemos en esto. Esto de Jesús como rey puede estar oculto a plena vista. En la genealogía, Mateo 1 nos muestra, cuando comienza Mateo en el Nuevo Testamento, con esa genealogía, lo que hace Mateo es mostrarnos por qué Jesús tiene el derecho legítimo a reinar. Si Jesús no venía de la sangre del rey David, genealógicamente no tenía derecho a ser rey. Para ser rey hay que tener sangre real. El asunto es que como nosotros elegimos a nuestros gobernantes, a nuestros presidentes, no tenemos una distinción de lo que es un reino. Un reino tiene que ver con una familia y con un linaje.
¿Y por qué Mateo comienza con la genealogía de Jesús? Algo que es muy aburrido de leer, ¿verdad que sí? Porque usted no dice, ¡ay, qué emocionante! Voy a leer la genealogía. No, usted mira, ¿puedo pasar el capítulo 1? ¿Por qué no entramos de una vez al 2? Sí, pero lo que Mateo está haciendo es señalando el derecho legal de Jesús al trono. Como era costumbre en esa cultura. Usted no podía hablar de un rey si usted no me decía de quién era hijo, de quién era nieto, de quién era bisnieto, de quién era tataranieto y de dónde venía. Antes de hablarme del rey, usted tenía que hablar. Y si han visto películas antiguas, siempre dicen, fulano, el hijo de fulano y el nieto de fulano. ¿Por qué? Porque te están diciendo, él tiene derecho al trono. Y eso es lo que está haciendo Mateo. Así que introduce la cultura real. ¿Cómo comienza Mateo 1:1? Tabla genealógica de Jesucristo. Jesús Cristo o Jesús Rey. ¿Hijo de quién? De David, hijo de Abraham. Entonces esa genealogía no es un árbol familiar. Es un documento legal que presenta al heredero del universo. Vean cómo sigue Mateo. En el verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo. Léanlo, Jesús Rey. Fue como sigue. Y este es el nacimiento de la historia de un rey. Este es el título que ellos lo están colocando. Ahora, no solo lo hace Mateo, sino que Pedro, quien le dictó a Juan Marcos, quien escribe el Evangelio de Marcos, también lo hace. Vea en Marcos 1:1, en el principio de las buenas nuevas acerca de quién. De Jesús Rey, el Hijo de Dios. Y veamos cómo Marcos, 14 versículos después, sigue diciendo, Jesús fue a Galilea a anunciar ¿qué? Buenas noticias de Dios. Buenas noticias de Dios. Fue a anunciar las buenas noticias. Yo les hago una pregunta, seriamente. Solo piénsalo, no me lo digas. Si yo te pregunto, ¿cuáles son las buenas noticias de Dios? ¿Qué me dirías? ¿Qué me dirías? ¿Saben que probablemente la mayoría de los cristianos dirían que Jesús vino a morir por mí? ¿Qué tal si indagamos cuáles fueron realmente las buenas noticias que Jesús vino a predicar? Porque él fue a Galilea a anunciar las buenas noticias. La pregunta es, ¿y qué buena noticia anunció? Entonces, entendamos que el primer mensaje es el reino se ha acercado. No vine a morir por ustedes, eso no fue la buena noticia. La buena noticia es el reino se ha acercado. Entonces, sin embargo, Jesús nos lo aclara, señala algo diferente. Y aquí está el mensaje de Jesús. Veamos, verso 15. Y dijo, el tiempo ha llegado, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la buena noticia entonces? Que el reino de Dios se ha acercado. ¿Alguna vez lo pensaste de esa manera? ¿O creías que la buena noticia es que Él vino a morir por ti? Que Él te salvó. ¿Esa es la buena noticia? Vamos, esa es una buena noticia, por supuesto que lo es. Pero la gran noticia que Jesús vino a anunciar es esta. El reino se ha acercado. Y escucha, si tú has creído en Jesús, has creído en Él como tu rey y deberías vivir como un súbdito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa debe ser tu conciencia cada día. Yo soy un súbdito. Cuando tú amaneces con esa conciencia, empieza el día, Señor, quiero vivir para ti, mi Rey. Cambia la manera en la que hables a tu esposa o a tu esposo. Cambia la manera en la que crías a tus hijos. Cambia la manera en la que manejas tu dinero. Cambia la manera en que tratas a las otras personas, porque el Rey quiere que tú vivas como Él vivió. Que tú seas compasivo como Él fue compasivo. Considerado como Él fue considerado. Que no uses a la gente porque Él no usó a nadie. Así que Jesús no está predicando un evento futuro. Él está predicando algo que se está cumpliendo. Él está diciendo, el reino ha llegado.
Y la pregunta es, ¿por qué ha llegado el reino? Porque el rey estaba presente y Jesús es el rey. Y esto es lo que quiero que hagan, dice Jesús. Como el reino ha llegado, entonces arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Y vamos, que asociamos arrepentimiento con alejarse del pecado, ¿sí o no? Y la palabra griega, arrepentimiento, es la palabra metanoia. La unión de dos palabras, meta, cambio, de ahí viene nuestra palabra metamorfosis. Y noia, mente, nois, metanoias, cambio de pensar, ya no pienso igual, ya no veo igual, cambié mis anteojos. Así que significa cambiar de opinión. Lo que significa que yo elijo un curso de acción diferente en mi vida. Y Jesús invita a su audiencia a volcarse hacia algo bueno y abrazarlo. Y es una nueva manera de ver el mundo. Y lo amplía en su proclamación más famosa, el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Y es una declaración que se puede recitar. Pero escúchenla recién salida de los labios del rey. Esta es la declaración. Un decreto, más bien busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. En otras palabras, Jesús te está diciendo, busca, persigue y prioriza el reino de Dios en tu vida. Y mi pregunta para ti es esta: ¿qué buscas, qué priorizas y qué persigues cada mañana que te levantas? ¿Qué buscas, qué priorizas y qué persigues? Esto significa aceptar la voluntad de Dios y su visión de lo que realmente es la justicia, rectitud y cómo debería funcionar el mundo. La justicia no es más que la postura del rey sobre lo correcto y lo justo, y Jesús nos invita a abrazar su visión. Así que nosotros tenemos reglas humanas, un conjunto de reglas abstractas y temporales. Y escúchame, no todo lo que es legal es justo. Y el problema es que las leyes de los países son educación para los pueblos. Las leyes de los países son educación para los pueblos. Entonces, la gente podría decir, el aborto es legal. Sí, legalizamos el aborto. Y la gente puede interpretar que como es legal, es bueno. No todo lo que es legal bajo las leyes humanas significa que sea bueno. Entonces la pregunta es, ¿y cómo yo voy a definir lo que es bueno, justo, agradable y lo que debería abrazar? Por lo que estableció tu rey, no por lo que establece una ley de una nación. ¿Lo entendemos? Y hacia eso me voy a abocar en el mismo sermón. Jesús nos dice cómo orar. Y si tú quieres conocer, escucha, si vienes hoy por primera vez a la iglesia y tú dices, ¿cómo puedo conocer profundamente un cristiano? Te diré cómo lo conocerás: por lo que ora. Los cristianos se conocen por lo que oran. El acto más íntimo de un ser humano es la oración. ¿Lo sabían? Porque cuando tú oras, abres tu corazón hacia lo que más te importa, más te interesa, más te preocupa. Por eso orar en pareja es algo tan íntimo como la vida sexual. Orar en pareja es un acto tan íntimo como la vida sexual. ¿Y por qué les digo esto? Porque si quieres conocer a un cristiano íntimamente, escúchalo orar. ¿Tú quieres saber qué le importa a tu grupo de vida? ¿Quieres saberlo? A mí me encanta ir a los grupos de vida, hacer una evaluación. ¿Y saben cuál es la parte que más me interesa? Cuando dicen, a ver, ¿alguna petición de oración? Y yo digo, los voy a conocer hoy. Voy a saber qué tienen en su corazón. ¿Por qué oras tú cada día? ¿Cuál es tu primera oración? Ahora Jesús nos dijo, cuando ustedes oren, ¿cuál va a ser la prioridad en su oración? ¿Cuál va a ser la prioridad? Y dijo, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y ahí está la primera petición.
venga a nosotros tu reino. ¿Sabes qué? Cuando oras por un enfermo, antes de orar porque se sane, pídele a Dios que venga tu reino a él en medio de esta enfermedad. Y si se muere, no importa. Y tú dirás, ¿pero por qué? Porque ¿de qué te vale ganar esta vida y perder la vida eterna? ¿Ven cómo perdemos de vista lo que es importante? No, lo más importante es que yo pague esa deuda. No, es que el reino de Dios venga. Porque cuando el reino de Dios viene, tú entiendes por qué te metiste en esa deuda. Porque lo más importante no es que tu hijo se gradúe. Lo más importante es que el reino de Dios venga. Porque conozco a muchos graduados profesionales que han perdido su vida. ¿O no? Y ahí cuando tú entiendes que lo más importante de un grupo de vida no es que sean el hospital de los enfermos. No puede ser que todas nuestras oraciones en el grupo, o sea, oren por mi tía que está enferma. Oren por el primo de un amigo de un amigo. Y usted lo conoce, no, pero me dijo. O sea, a veces, y por supuesto, la oración se vuelve tan aburrida, porque yo estoy orando por gente que, mira, lo que pasa es que, bueno, oremos. O la gente que ora por el mundo. ¿Quiere que le diga algo? Dejen de orar por el mundo. O sea, Señor, sana a todos los enfermos del mundo. No se puede. Señor, haz rico a todos los pobres del mundo. ¿Saben qué? No se puede. Venga tu reino, sí se puede. Cuando te levantas en la mañana y le dices, Señor, que tu reino venga sobre mi vida. Señor, que tu reino venga sobre la vida de mis hijos. Señor, que tu reino venga sobre cada uno de los hombres y las mujeres que están en la iglesia. Señor, que tu reino venga a esta comunidad donde vivo. Que tu reino venga a la ciudad de Orlando. Y que tú me uses a mí para que tu reino venga. Esa es la oración más poderosa que harán. Porque ahí están reconociendo que sin el rey no hay nada. Que sin el rey perdemos nuestra esencia, nuestra vida y la razón de nuestra existencia. Y el Sermón del Monte no es más que un curso intensivo sobre cómo la gente del reino actúa, sobre cómo la gente de Dios reacciona, ora y establece. Así que cuando yo tengo la mente del rey, priorizo lo que el rey prioriza. Y esta no es una pregunta retórica, es una pregunta seria. ¿Estás priorizando lo que tu rey prioriza? Actúo como mi rey actúa. ¿Estás actuando como tu rey actúa? Reacciono como mi rey reacciona. Y te voy a decir algo. No te conocen por tus acciones, te conocen por tus reacciones. Hay gente que cree, no, me conocen por mis acciones. No, por tus acciones no, por tus reacciones sí. Porque cuando la cosa se sale de curso y alguien te va, tú reaccionas. ¿Y qué te pasó? No sé qué me pasó. Me exprimieron y salió lo que tenías por dentro. ¿Por qué reaccionaste? Y por eso la gente dice, ay, es que yo no sé cómo voy a reaccionar. Sí, yo sí sé cómo es tu esencia. Así vas a reaccionar. Tu esencia dice, ¿por qué reaccionas? Por eso a veces culpamos a nuestra pareja. ¿Cuántos han culpado a su esposo o a su esposa cuando reaccionan? Es que tú me haces actuar así. No, él no te hace actuar de esa manera. Ella no te hace actuar de esa manera. Solo te exprime. Y sale quien eres. Diferente. Entonces te ayuda a conocerte. Tu pareja te ayuda a conocerte. ¿Sabías eso? Así que dale gracias. Gracias, mi amor. Gracias por ayudarme a conocerme. Entonces, la mente del rey, orar. ¿Cómo oro? Dice, si tengo la mente del rey. Pensemos que entonces, lo primero fue su genealogía, su primer mensaje, y ahora la promesa. ¿Qué prometió el ángel?
es que incluso antes de que él naciera, el anuncio del ángel a María era completamente explícito. Le dice que va a nacer un rey. El ángel dijo, va a nacer un gran maestro. ¿Dijo eso? No. ¿Va a nacer un gran profeta? ¿Dijo eso? No. ¿Va a nacer un gran hombre de paz? No. Dijo que iba a nacer un rey que va a ocupar un trono y que su reinado sería para siempre. Es un lenguaje inequívocamente para un rey y la promesa de un gobierno eterno. Vamos, Lucas lo dice. Y recuerden, los titulares de los evangelios están siempre en el primer capítulo. Nunca olviden eso. Los titulares del evangelio están en el primer capítulo. Si usted quiere saber de qué van a hablar estos hombres, vaya al primer capítulo. Ahí está el titular. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará ¿qué? El trono de su padre David y reinará y su reino no tendrá fin. Y luego el propio Jesús. ¿Cuál es su primer mensaje público? ¿Con qué inaugura su ministerio? No empieza hablando de otra cosa. Recuerden cuál fue el gran anuncio. El reino se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino ya se acercó. Y el capítulo 1 de Juan, nosotros leemos que después que Felipe escucha a Jesús enseñar, Felipe va y llama a su hermano Natanael. Y su hermano Natanael se acerca. Y miren lo que le dice Natanael a Jesús cuando lo ve. Le dice, Natanael le respondió, Rabí, tú eres hijo de Dios. ¿Por qué le dice? Porque cuando Natanael se acerca a Jesús dice, este es un verdadero israelita, dice, conforme al corazón de Dios. Y Natanael le dice, Señor, tú realmente eres el hijo de Dios. Rabí, eres el hijo de Dios. ¿Tú eres qué? El rey de Israel. ¿Y saben qué le respondió Jesús? Natanael, todavía no has visto nada. O sea, tú dices que yo soy el rey de Israel. Qué bueno que lo dices, pero todavía no has visto nada. Y cuando leemos todo el libro de Juan, y si quieres, me encanta que todos lean el libro de Juan. No te pierdas cómo Juan concluye su relato sobre la declaración de por qué él escribe ese libro. ¿Sabían que Juan nos dice por qué él escribió el Evangelio de Juan? Sí. En el capítulo 20 él dice, Jesús realizó muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están registradas en este libro. Por eso Jesús le dijo a Natanael, no has visto nada. Es más, tanto hizo que Juan no pudo escribirlo todo. Y dice, pero estas se han escrito ¿para qué? ¿Para qué escribí esto? Dice Juan. Para que crean que Jesús es ¿qué? El Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Para que crean que Jesús es rey. Es el rey, el Hijo de Dios, y para que al creer que tengamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos creer nosotros? ¿Qué es lo que debemos creer? Que Jesús es el último rey de Dios y que ser cristiano no es un partido político ni una denominación. Ser cristiano es ser súbditos del reino y vivir para nuestro rey en nuestra manera de pensar, de reaccionar, de actuar, de orar y de tratarnos los unos a los otros. Él es el ungido. Él dice, yo escribí, dice Juan, este libro para convencer a mis lectores de quién es Jesús y por qué vino. Ahora, vayamos a lo último. No solo fue su genealogía, su primer mensaje, la promesa, fue el juicio. Cuando nosotros vemos por qué Jesús es juzgado y por qué Jesús va a la cruz, ahí llegamos al clima. Y en su juicio le hacen una pregunta que lo condena y la que define su destino. Y no sobre sus milagros o sobre sus enseñanzas, no. Es sobre su identidad. En otras palabras, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y Pedro, a través de Juan Marcos, documenta que Jesús fue arrestado, golpeado y luego interrogado por el sumo sacerdote, quien le hace una pregunta a quemarropa. ¿Cuál es la pregunta? ¿Eres tú el Cristo? ¿Y qué significa Cristo?
traducción, ¿verdad? Aquí es transliteración. ¿Eres tú el rey? ¿El último rey de Dios? ¿El hijo del bendito? Y Jesús dijo ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. Y esa respuesta lo sella todo. Fue en términos legales condenado por traición, por declararse rey y por reclamar un trono. ¿Por qué? Porque al reclamar el trono judío, él se hacía para ellos un impostor, porque solo Dios podía ser el rey. Y dentro del imperio romano se hacía un traidor, porque solo César podía ser el rey. Si él decía yo soy el rey, por eso había que condenarlo. Y todos lo condenaron como merecedor ¿de qué? De muerte, de acuerdo a la ley. No fue condenado por sus enseñanzas, fue ejecutado por alta traición. Recuerda lo último que hicieron los discípulos de Jesús, que fue antes de que Jesús los dejara. Jesús se está despidiendo de ellos, resucita y ahora va a los cielos. 40 días que estuvo con ellos. Después de la resurrección, les dijo que fueran a Galilea, era el lugar más seguro. Y Mateo estaba allí y registró lo que Jesús dijo. Jesús dice, cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. ¿Y qué dijo Jesús? No me adoren. ¿Dijo eso? No, Jesús reconoció que su adoración no estaba fuera de lugar, que estaba bien que se arrodillaran delante de él. Y escúchenme, un judío solo se arrodilla delante de Dios. Y cualquiera que niega que Jesucristo es Dios debería leer esto. Un judío jamás se arrodillaría delante de un ser humano, porque Jesús era más que un ser humano. Era Dios que se había hecho hombre y había venido para establecer su reino. En el mundo del primer siglo, solo un rey podía reclamar autoridad sobre propiedad, un reino. No solo alguien que perdona, no solo alguien que enseña. No, él es el rey final de Dios. Entonces, la diferencia entre un Jesús que vino a morir y un Jesús que vino a reinar no es un detalle menor para nosotros, porque eso fue lo que lo condenó. Piensen en esto, ¿qué les dice? Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Primero dijo, yo soy el rey, al sumo sacerdote. Ahora ellos lo adoran y ahora él les dice, sí, ya se me dio toda la autoridad. Yo soy toda la autoridad. Vivan conforme a mi reino. ¿Y saben qué produce esto? Un cambio de paradigma. Dejo de ver la vida como la he visto. Y eso es arrepentirse. Y si vienes hoy por primera vez, yo te estoy invitando a ver la vida diferente a como tú la has visto. Porque redefine absolutamente todo. Y vamos, tú puedes decir, bueno, ok, esto es muy interesante. ¿Y qué? ¿Por qué importa tanto? Porque vino a reinar. Vino a reinar sobre tu vida, a establecer su reino en la tierra, y tú y yo estamos invitados a unirnos a ese reino. ¿Quién aceptará unirse al reino? Puedes venir cada domingo a este lugar, eso no quiere decir que has aceptado unirte al reino. ¿Sabes? Es manifestar ese carácter de, Señor, yo quiero vivir para ti, eres mi rey, yo quiero honrarte. ¿Ven cómo está en todas las escrituras? ¿Ven cómo aparece Jesús Rey en todo el Nuevo Testamento? Y eso hace que nuestra superficialidad, inmadurez y arrogancia quede al descubierto cuando preguntamos, ¿qué has hecho por mí últimamente, Jesús? ¿Se han enojado con Jesús? ¿Porque no contestó una oración? ¿Porque había un papel que se les perdió y no lo consiguieron? Y oraron tanto y, Señor. ¿O porque no les concedió esto o aquello? ¿En serio? ¿Eres tú el rey? ¿O dejarás que él sea el rey? A veces tratamos a Jesús como un proveedor de servicios. Ahora te diré algo, Jesús es un rey maravilloso.
A Él se le puede confiar todo sin temor, porque Él es el Rey que dio su vida por nosotros. Él murió por sus amigos, por sus enemigos, y murió por ti, murió por mí. Y si aún no eres seguidor de Jesús, deberías considerar aceptar la invitación de seguirlo. La voluntad de Dios no es una carga cuando entiendes la bondad del Rey a quien tú sirves. Quiero que se vayan con esto en su corazón. El cielo no será extraño para quienes ya aprendieron a vivir bajo el gobierno de un rey. ¿Y qué es vivir en esta tierra? No es más que el ensayo para el reino pleno y total que un día se manifestará. Pero el reino ya está, solo que está entre sus seguidores. Y aquí estás ensayando. Aquí estás ensayando. El reino no comienza cuando mueres. El reino comienza cuando te rindes. ¿Quién está dispuesto a rendirse hoy a decir, me rindo, Señor, me rindo a tu voluntad, a lo que tú quieras hacer conmigo? Me rindo, porque su reino ha llegado. Al final, la voluntad se hará y serán felices. Somos felices y benditos cuando decidimos participar en ese reino. Por eso deberías considerar esto algún día. Pablo dijo, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús Rey es el Señor. ¿Sabían ustedes que un día no habrá una rodilla que se sostenga en pie cuando Jesús aparezca? Ni una sola. Por eso la invitación de hoy es alinearnos a lo que un día ya ocurrirá. El corazón humano siempre servirá a un reino. La pregunta es, ¿a cuál? Porque si tú vienes hoy por primera vez y tú dices, bueno, yo no pertenezco a un reino. Sí, tú perteneces a un reino. Y la invitación es a cambiar de reino. Es a unirte a un nuevo reino. No puedes decir Jesús es Señor y seguir gobernando tu corazón. Así que al final todo se reduce a esta pregunta. Una pregunta que nos interpreta a todos. ¿Es tu proveedor de servicios o el Rey soberano del universo? Y la respuesta que cada uno dé a esta pregunta lo va a cambiar todo. Lo cambia absolutamente todo. Reducir a Jesús a lo que hace por mí me puede impedir ver quién es Él realmente. Y probablemente, si Jesús para ti no es suficiente, es porque lo estás queriendo útil, pero no soberano. Cada vez que tú oras y te enojas porque no se contesta tu oración, solo muestras, Jesús, te quiero útil, pero no te quiero soberano. ¿Qué tal si a partir de hoy le decimos, Señor, renuncio a verte como un proveedor de servicios? Perdóname por haberte visto de esa manera. Hoy te acepto totalmente como el soberano sobre mi vida. ¿Qué tal si te colocas en pie? Ahí donde estás. Delante de ese Rey definitivo que vino a reinar. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro por un momento. El Rey está aquí. Donde 2 o 3 se congregan, allí estaré en medio de ellos. El Rey está aquí, el soberano está aquí. Está cerca de ti. Podrías decirle, Señor, venga tu reino en mi vida. Haz tu voluntad en mí. Renuncio a hacer mi voluntad y elijo tu voluntad sobre mi vida.
Quiero pensar como tú piensas. Quiero actuar como tú actuarías. Quiero reaccionar como tú reaccionas. Quiero orar como tú oras. Elijo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia por encima de todo. Para los que tienen hijos, reconozcan, Señor, yo quiero que tu reino reine en la vida de mis hijos más que títulos o dinero o fama. Quiero que sea tu reino, Señor, y quiero vivir para mostrarles tu reino. En mi dinero, en el manejo de mi dinero, yo quiero que sea el reino, tu reino y tu justicia. Tu reino y tu justicia. Y si vienes hoy por primera vez, hoy puedes decirle: Jesús, acepto la invitación a tu reino. Jesús, me entrego completamente a tu voluntad. Y reconozco que he vivido una vida autosuficiente. Quiero vivir para ti. Gracias, Señor. Señor, toma esta iglesia Global Orlando. Que seamos una verdadera comunidad que vive buscando el reino de Dios y su justicia. Toma cada familia representada en esta familia, iglesia. Señor, que sintamos la alegría de servirte, la alegría de honrarte, la alegría de levantar una comunidad que se vuelva luz para esta ciudad de Orlando, Kissimmee y los alrededores. Señor, que cada hogar, que cada grupo de vida, lo primero que busque sea tu reino y tu justicia. Que cada vez que mencionemos la palabra Cristo, nos recordemos que significa Rey y la traduzcamos correctamente y no solo transliterarla. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hablarnos hoy. A los esposos que están aquí, yo les invito a hacer esta oración. Dile ahí: Señor, yo quiero ser un esposo que se parezca a ti como Rey. A la esposa que está aquí, dígale: Señor, yo quiero ser una esposa que te imite a ti, que busque su reino en su vida. A los solteros que están aquí, díganle: Señor, quiero vivir para ti, que tú seas mi Rey en todo lo que yo haga, en cada área de mi vida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que usted entienda y salga con esa conciencia. El evangelio no es un reino futuro. El evangelio es rendición presente. Cuando me rindo, el reino se apodera de mi vida, porque el Rey se vuelve dueño de mi vida. La próxima semana yo voy a hablar acerca de aspectos muy prácticos de cómo se manifiesta realmente el reino. Así que no te lo pierdas, porque de seguro Dios quiere hablar a nuestros corazones. Nos vemos la próxima semana. Adiós.